SER Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a este último especial de Sucedió una noche colección del verano. La próxima semana vuelve el programa normal con sus secciones habituales, más alguna novedad que otra que nos traerá la nueva temporada. A lo largo del verano os hemos ido ofreciendo varios especiales en los que agrupábamos en torno a un tema algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche. Este último programa de verano se lo hemos querido dedicar al cine español. Vamos a repasar la carrera de escándalos de uno de los directores españoles más importantes de la historia y un personaje de lo más peculiar como era Luis Buñuel. Pues me gustaría mucho, al morir, llamo a un sacerdote, viene a confesarme. Me confieso todo en voz alta y llamo a mis amigos ateos, comunistas y tal. Están allá presentes. Me acuso de tal, creo en ti, Dios mío. Tomen ejemplo de mi muerte. Ustedes han compartido conmigo creencias nefastas. Miren cómo muero. Y muero y voy al infierno porque es toda una broma que les hago a mis amigos. Tendremos un recuerdo para uno de los grandes de la comedia en el cine español, como fue Paco Martínez Soria. Para que digas que no se acuerdan de mí. Ya era hora. Recordaremos también un peculiar subgénero cinematográfico, típicamente español, que tuvo su auge en los años 70 y comienzos de los 80 y que se conoció como el cine de destape. En él, las actrices se veían obligadas a desnudarse a la mínima ocasión y casi sin venir a cuento. ¿Quieres quitarte la blusa, por favor? ¿Qué? Que si quieres quitarte la blusa. Es una broma. ¿Qué pasa? De pronto te has puesto como una colegiala. Creí que eras una profesional. Lo soy. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si empezamos con Buñuel, acabaremos con otro de los directores más importantes que ha dado nuestro cine, este todavía en activo, Pedro Almodóvar. No vamos a repasar su ya larga carrera, sino que nos vamos a centrar en sus comienzos, en cómo se convirtió en director de cine y en uno de los personajes clave de la llamada movida madrileña. Aquí mi amiga y yo vamos a improvisar una bonita canción que si el disc jockey tiene por bien de ponernos cualquier tiempo de fondo funky, pues la vamos a contar ahora mismo. Muy bien, Ale, vamos allá. En fin, que si os apetece pasar un rato oyendo historias del cine español, quedaos con nosotros porque este especial comienza ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada.
suena el tema de Plácido de Manuel Asín Sarbó, una de las mejores películas de la historia de nuestro cine. Siempre se ha dicho que ha habido 3 grandes Bs en el cine español: Berlanga, Bardem y Buñuel. Y sobre este último precisamente va el primer reportaje de este especial. Luis Buñuel tuvo una larga carrera con diferentes etapas en su cine. Está la etapa surrealista, la mexicana, su regreso a España con Viridiana o su última etapa francesa. Lo que nunca cambió y siempre fue una constante en su trayectoria son los escándalos que le persiguieron por muy diversos motivos. Vamos a repasarlos. Año 1930, un cine de París donde se proyecta la película La Edad de Oro de Luis Buñuel. Grupos organizados de ultraderecha destrozan el patio de butacas, lanzan bombas de humo y llenan de tinta la pantalla. La exposición de cuadros surrealistas del vestíbulo, con obras de Dalí entre otros, queda arrasada. ¿Pero qué ocurre? ¿Un accidente? No, sabotaje. La prensa conservadora ataca duramente el film por su anticlericalismo. Charles de Noailles, un aristócrata que había puesto el dinero para hacer la película, es expulsado de su club social y su madre ha de viajar a Roma para pedir personalmente al Papa que no excomulgue a su hijo. Finalmente, el prefecto de policía de París prohíbe la película en nombre del orden público y esta no será distribuida comercialmente hasta 1980, 50 años después. Con su primer largometraje en solitario, Buñuel iniciaba una carrera que iba a estar jalonada de escándalos. En España, La Edad de Oro también fue prohibida. Igual suerte iba a correr su siguiente película. Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. Las Urdes, Tierra sin pan, era un documental sobre la vida miserable en esta región situada al norte de Extremadura y que por entonces era una de las zonas más deprimidas de España. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. La fuerza de las imágenes y el sentido crítico que en ellas puso Buñuel irritó al gobierno de la República, que prohibió su exhibición porque, según su parecer, ofrecía una imagen muy negativa de España. Fui a ver al doctor Marañón, que era el presidente del patronato de las Urdes, y le pedí que viera la película para que permitiera su exhibición. Pero lo que me dijo me dejó helado. Va usted a la alberca y solo se le ocurre mostrar cosas horribles. Pues sepa que la alberca tiene los bailes más hermosos del mundo y que yo he visto en las Urdes carros atestados de trigo. ¡Ja! Carros atestados de trigo. Yo había estado en 17 aldeas donde ni siquiera se conocía el pan. Como pueden suponer, la película siguió prohibida. De esta forma y con el paso del tiempo, Buñuel conseguiría un curioso récord. Es el único director al que 2 regímenes españoles distintos vetaron otras tantas películas, ya que en 1961 la censura franquista prohibió también Viridiana. Cuando estalló la Guerra Civil, Buñuel fue enviado a los Estados Unidos con la misión de supervisar las producciones de Hollywood a favor del gobierno de la República, pero ninguno de los proyectos en los que trabajó llegó a rodarse. Tiempo después, Nelson Rockefeller le contrató para trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, al frente de una oficina encargada de suministrar películas de propaganda aliada a los países de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvo más de 2 años, hasta que un día... ¿Pero qué te pasa, Iris? ¿Qué te pasa? Ay, don Luis, mire lo que pone en este periódico. A ver lo que pone. Un extraño personaje español llamado Luis Buñuel trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York cobrando del erario público. Ese tal Buñuel es autor de películas escandalosas y anticlericales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Han llamado desde arriba, don Luis, que quieren echarle. ¿Me quieren echar? El origen de ese artículo era un libro autobiográfico de Salvador Dalí que se acababa de publicar en Estados Unidos. En él, el pintor describía a Buñuel como un ateo comunista, y aquello eran palabras mayores para los americanos. Dimití para no crear mayores problemas. Después cité un día a Dalí en el bar de un hotel. Estaba dispuesto a partirle la cara. Cuando llegó, le dije que era un cerdo, que por culpa suya estaba en la calle, y entonces me respondió: Escucha, he escrito ese libro para hacerme un pedestal a mí mismo, no para hacértelo a ti. Me hizo tanta gracia que me guardé la bofetada en el bolsillo.
Bebimos y nos separamos casi tan amigos, pero nuestra ruptura era profunda. No volvería a verlo más que una sola vez en mi vida. Luis Buñuel volvería a toparse de nuevo con la polémica en México, cuando en 1950 rodó su película Los Olvidados. Pues esto es inconcebible. ¿El qué? Pues la escena que acaba de rodar. Ese chico llega a casa con hambre y su madre le niega la comida. Sepa que eso, en México, pues no ocurriría. Ninguna madre haría eso con su hijo. Yo es que dimito, dimito. Pues búsquese otra peluquera. Rosita, pues es verdad, don Luis. ¿Por qué no hace usted una verdadera película mexicana en lugar de una película miserable como esta? Ya durante el rodaje, el director se encontró con el rechazo de su propio equipo, que no veía con buenos ojos una película sobre los niños pobres y semiabandonados de los suburbios. Pensaban que ennegrecía la imagen de México. México, la gran ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista. La hostilidad continuó tras el estreno de la película. Prensa, sindicatos y grupos diversos pidieron su prohibición y la expulsión de Buñuel del país, que incluso llegó a sufrir algunos intentos de agresión. Varios de los amigos mexicanos del director le repudiaron, y en Europa la película tampoco fue bien recibida al principio. A mis amigos comunistas de París tampoco les gustó la película. Decían que era burguesa porque en una escena un policía ahuyentaba a un pederasta y eso podía hacer pensar que la policía era útil. O en otra salía el director de un colegio burgués mostrando buenos sentimientos hacia sus alumnos. Aquellos argumentos me parecían pueriles, pero me entristeció mucho. Afortunadamente, cuando el gran director soviético Pudovkin escribió un artículo elogiando la película, todos cambiaron de opinión. Luego me dieron el premio al mejor director en Cannes y ya no paré de recibir felicitaciones. Pero sin duda el mayor escándalo de la carrera de Buñuel fue el que se organizó con una de sus películas más míticas, Viridiana. La película representaba la vuelta a España del director aragonés después de varios años en el exilio. En 1961 ganó la Palma de Oro en Cannes, la única vez en la historia que una película española ha logrado ese premio. El día de la ceremonia de entrega, Buñuel no estaba presente y el vizconde de San Javier, por entonces director de cinematografía, salió a recoger el premio con gran satisfacción. En nombre de la cinematografía española, muchas gracias por este premio. Esta Palma de Oro viene a confirmar que el talante aperturista y el apoyo a las manifestaciones culturales por parte del gobierno de su excelencia, el Generalísimo, tienen al fin su reconocimiento. No sabía aún que aquello le iba a costar el puesto. Al día siguiente, el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, publicó un violento editorial contra la película. A las habituales exhibiciones de impudor que suele sufrir el Festival de Cannes, se ha sumado este año las blasfemias de las que hace gala la película ganadora Viridiana. Es especialmente deplorable que la tan amada y católica España haya presentado una cinta calificable solo como sacrílega, que se mofa de la religiosidad, ridiculiza la imagen de nuestro Señor y exhibe crueldad y desdén hacia los pobres. La escena que había molestado más era aquella en la que los mendigos se sientan en la mesa en la misma posición que los apóstoles en la última cena. El Melina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la fuga. En realidad, Buñuel no tenía ninguna intención de provocar. Solo buscaba el parecido estético con el cuadro de Leonardo da Vinci que él tanto admiraba. Así lo recordaba Fernando Rey. Luis me enseñaba siempre el cuadro de Leonardo, que le impresionaba muchísimo. Con esas manazas que tenía me enseñaba, mira, esto, los personajes aquí. Tras la condena del Vaticano, la película fue prohibida en España. Más aún, el propio Franco ordenó que se quemaran todas las copias. Afortunadamente, un negativo que fue sacado a escondidas rumbo a París se salvó y gracias a él Viridiana pudo estrenarse en el resto del mundo. Nos consideraron contrabandistas porque la famosa copia, el negativo que desapareció y se pasó a Francia. Después estuvimos a punto, o no sé si nos excomulgaron a todos los que participábamos en un INCI e incluso los que habíamos trabajado en la película. Fue un escándalo impresionante. La prohibición no solo afectaba a la proyección de la película, sino que, como contaba Paco Raval, se extendía a su simple mención. Yo me acuerdo que fui a la radio y me dijeron que no podía decir el nombre de Viridiana. Estaba prohibido decir el nombre de Viridiana. Ante el repudio español, el productor consiguió darle a Viridiana la nacionalidad mexicana y, como tal, se estrenó en todas partes, salvo en España, donde no se exhibiría hasta 1977. Se estrenó 18 años después de morir Franco. Y la gente decía, ¿y por qué han prohibido esta película? ¿Qué tiene de malo?
La última película de la carrera de Luis Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, también estuvo rodeada de pequeños incidentes. Durante su proyección en un cine de San Francisco, una bomba estalló en la cabina del proyeccionista, llevando a la vida real el clima de inseguridad y los atentados terroristas que se veían en la propia película. Vaya, hombre. Aquí también. Otro atentado. Buñuel, curtido ya en toda clase de incidentes, no le dio demasiada importancia. 4 bobinas quedaron destrozadas y se hallaron en las paredes inscripciones injuriosas como «Esta vez vas demasiado lejos». Por cierto, que una de esas inscripciones iba firmada por Mickey Mouse. Diversos indicios permitieron pensar que el atentado había sido cometido por un grupo de homosexuales organizados. De forma general, por otra parte, a los homosexuales no les gustó esta película. Nunca comprenderé por qué. El siguiente protagonista de este especial fue uno de los actores más populares de la historia del teatro y el cine en España, Paco Martínez Soria. Don Paco, como le llamaban en la profesión, falleció el 26 de febrero de 1982 y ese día, precisamente, comienza nuestro reportaje. Los miembros de la compañía estaban desconcertados. Hacía ya una hora que le esperaban en el Teatro La Latina de Madrid para seguir ensayando el nuevo montaje de la obra Guárdame el secreto, Lucas, que unas semanas después presentarían en Castellón. Pero don Paco no llegaba, y aquello era muy extraño. Para él la vida era el teatro nada más. O sea, si iba a ensayar a las 4 de la tarde, luego se metía en el teatro hasta la 1 de la mañana. Emilio Gutiérrez Cava lo sabía, como todos aquellos que habían trabajado con él. El teatro era sagrado para Paco Martínez Soria y jamás llegaba tarde a un ensayo. Así que llamaron al Hotel Colón en el que se alojaba y pidieron al recepcionista que subiera a buscarle a la habitación. Poco después, este les devolvía la llamada. El actor había sido encontrado muerto en su cama, víctima de una repentina angina de pecho. Ahora es cuando me voy de verdad. ¡Que no me quedo, hombre! ¡Que no me quedo! ¡Que ya está bien! Tenía 79 años y atrás dejaba toda una vida dedicada a la interpretación. Una carrera profesional en la que el teatro, más que el cine, había sido su gran pasión. Pasión que el público supo premiar con innumerables noches de gloria y diluvios de aplausos. Muy amables. Oye, qué bien habéis estado. Y la función me ha gustado, ¿eh? Y es que si algo supo hacer Paco Martínez Soria fue conectar con el público. El suyo era un teatro eminentemente popular, como reconocía su amigo Pepe Sacristán. Él no pretendió nunca meterse a hacer Macbeth o Otelo o cosas por el estilo. Él hacía un repertorio de fácil acceso al público en general, el público respondía maravillosamente y para qué complicarse la vida. Un teatro popular y dedicado casi en exclusiva a un solo género, la comedia. ¿Cómo se han reído esta tarde ahí dentro en el teatro? ¡Qué chillidos pegan! Oye, que casi me emocionan a mí. A veces tengo que callar para que se callen ellas y me dejen hablar, porque si no, el resto no se enteran. En ese terreno, Martínez Soria fue el rey indiscutible de la escena española. Nadie tenía tanto éxito como él, como recordaba el actor Arturo Fernández. En aquel entonces, por ejemplo en Bilbao, que nos reuníamos 6 o 7 compañías a la vez, siempre mirábamos quién había hecho más taquilla. Y entonces era siempre don Paco. Paco Martínez Soria nació en Tarazona, provincia de Zaragoza, el 18 de diciembre de 1902. Él siempre decía que su afición al teatro surgió en el colegio. Me hacían recitar los versos cuando terminaba el curso. Hicimos un teatro y allí empezó a demostrar Paco Martínez Soria sus condiciones de actor. Y luego de allí me vinieron a fichar una sociedad de obreros en Gracia, en la barriada donde yo vivía. Y allí al poco tiempo, a los 22 años, ya fui director de escena. Era un hombre bajito, poco agraciado, pero su entrega y su talento le convertían en un gigante. Esto es como en las verbenas. A lo mejor el juguete más pequeñico es el que truena más fuerte. Debutó en el teatro en 1938, uniéndose a la compañía de Rafael López Somoza, a quien Martínez Soria consideró siempre su maestro y mentor.
Un actor al que años después, ya en su época de éxito cinematográfico, pudo devolverle el favor compartiendo reparto con él en varias películas. A Inglaterra lo que hay que mandar no son hijos, son naranjas. Isidro, eres un antiguo. Y tú un hippie. Pronto, sin embargo, Martínez Soria se puso por su cuenta, creó su propia compañía e incluso se compró un teatro. Escogí un cine en Barcelona, lo convertí en teatro, el cine Urquinaona, de la plaza de Urquinaona, y entonces ya fui por mi cuenta haciendo lo que yo quería. Vamos, la comedia que quería, el papel que yo me daba la gana, y porque yo comprendí que en el teatro lo importante es hacer lo que uno sabe. A lo largo de su vida, Paco Martínez Soria representó casi 50 obras. El cine era secundario para él, estaba demasiado ocupado en sus giras por toda España. Si no fuera porque el domingo tengo un bolo en Orihuela, me quedaba a pasar el fin de semana en esta casa. En el cine debutó en 1934 con un papelito mínimo en la película Sereno y Tormenta, de su amigo el director Ignacio F. Iquino, con el que trabajaría en 11 películas más, siempre en papeles secundarios. Durante casi 3 décadas, Martínez Soria fue una presencia esporádica en el cine español, por lo general en comedias, aunque no siempre, como el taxista al que daba vida en la película Sendas Marcadas. ¿Pero qué es lo que busca? ¿Dónde se habrá metido? ¿Quién? ¿Cómo quién? La chica. ¿Qué chica? ¿La que hemos atropellado? ¿Es que no la ha visto? No, no he visto nada. Y lo curioso es que también esta llevaba el traje blanco. Debo de estar viendo visiones. Pero todo cambió en 1965 cuando el director Pedro Lazaga le convenció para que interpretara en la pantalla el que había sido uno de sus grandes éxitos teatrales, La ciudad no es para mí. ¡Quítese de ahí, chalao, que lo van a atropellar! Ya lo veo, ya. Mi madre, ¿no ve que está colorado? ¡Colorado! Pues no será del susto. Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde. ¿Verde quién? El disco verde, el disquito. Ah, ya, ¿dónde? En esta película, Martínez Soria interpretaba a un pueblerino que llegaba a Madrid para encontrarse con su hijo. El éxito que tuvo La ciudad no es para mí fue tremendo. 4,5 millones de espectadores fueron a verla, situándose como la película más taquillera de la historia del cine español hasta esa fecha. De repente, el actor había descubierto que sus comedias teatrales también podían ser muy rentables en el cine, y con 64 años inició una nueva etapa en su carrera como gran estrella cinematográfica. A veces se descubre a las personas al cabo de los años. Al cabo de los años también se descubrió América y ya ves la que hay formada en Torrejón. A partir de entonces rodaría una quincena de películas en las que casi siempre adaptaba éxitos teatrales suyos. Títulos como El turismo es un gran invento. ¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? ¿Con bacon? ¿Se ha enterado? ¿Sí? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo. Don R que R. Pero eso siguen debiéndome 257 pesetas. Y los demandaré por ladrones. Por favor, está ahí el marqués, que es consejero de ese banco. Me da igual. El director general de ese banco tiene por lo menos tantas agallas como usted. También de eso tienen que tener más. Pues lo veremos. Hay que educar a papá. El señor Vallejo me hace el favor. No soy Pepe. Que no soy Pepe. Y dale que no soy Pepe. Ay, perdone, sí, me espero. Muchas gracias. Espero. ¡Qué plancha! El dependiente de Vallejo. El pobrecito es tartamudo. Y me estaba diciendo, es Pepe. Espérese usted. Y se armó el Belén, El abuelo tiene un plan, o Es peligroso casarse a los 60, por citar algunos. Pedro Lazaga, sobre todo, pero también Mariano Zores o José Luis Sáenz de Heredia fueron sus directores habituales. Martínez Soria se convirtió en el paleto oficial del cine español. A ver quién saca hoy el ganado al monte. ¿Y el Narciso? Se ha ido a la mili. Aquí o se van a Alemania o se van a la mili. En la mayoría de sus películas había una confrontación entre lo rural y el mundo moderno y urbano. Sus personajes siempre eran honestos y sencillos, de costumbres tradicionales y con un gran corazón. Una serie de personajes típicos que repetía sin problemas en todas sus películas. Además del paleto estaba el abuelo. Yo llevo a Pinocho al colegio. Pinocho es mi nieto. Bueno, yo tengo 14 o 15 nietos. El de la melena es el que toca el bombo. Es primo de la que bailaba en la jaula. Que también es su nieta. Sí, claro. Y todavía hay 10 más. O el padre tardío. La verdad, me da pena la niña. Allí en su cuarto tan sola. Sí, tiene razón. Está muy sola. Vamos a encargarle un hermanito.
¡Juan! Incluso el cura bonachón. ¿Es pecado ser de izquierdas? Hombre, hay meses que sí y meses que no. Este aún no han dado el parte. Martínez Soria siempre se hacía acompañar de grandes cómicos, algunos de los mejores actores españoles de la época. Pepe Sacristán, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, María Luisa Ponte, Emilio Gutiérrez Cava. Todos los que trabajaron con él le recuerdan como un compañero entrañable y muy divertido. Florinda Chico coincidió con él en 4 películas. Y era muy gracioso, nos hemos reído tanto, no rodaje. Anda, cógeme en brazos. ¿Yo? Y llévame a la cama. ¿Así sin carretilla? ¡Uy, qué loco eres! Y me cogía en brazos él para subirme a la cama. Y el director le quería poner un doble, mira Paco, que no, que yo puedo con ella. Y me coge, yo fui malilla. Empecé a empujar para abajo y de pronto dije, ¡ay! Y me soltó. Que el pedo lo estaba corto. ¿Qué te ha pasado? Se había quebrado. Paco Martínez Soria tenía casi 80 años, pero se negaba a jubilarse. Su agenda seguía llena de proyectos cinematográficos y teatrales y se encontraba en buena forma. Esta playa es muy traicionera, tiene mucha resaca. Además, a tu edad... A mi edad, pero es que es un chaval. Al agua, que esto es lo mío, hombre. Y se baña, con el reuma que tiene y no sabe nadar. Su última película la rodó en 1981. Fue La tía de Carlos, en la que se pasaba media película vestido de mujer. ¿Pero de qué se ha disfrazado usted? No, mujer, si no es un disfraz. Es que la primera actriz de mi compañía se ha partido una pierna y yo voy a tener que hacer su papel. ¿Comprendes? ¿Y va usted a salir así, vestido de señora? Paco Martínez Soria no llegó a verla en los cines, ya que falleció pocos días antes del estreno. Sin embargo, 40 años después de su muerte, el actor sigue conservando un gran tirón entre el público. Pepe Sacristán otra vez. Tiene una audiencia, o sigue teniendo una audiencia, que tiene o mantiene el perfil de los espectadores del teatro y del cine de don Paco Martínez Soria. Fenómenos que además no se agotan. Una película de don Paco Martínez Soria convoca hoy en la televisión a un montón de gente. Plataformas televisivas como Flixolé consideran el cine de Martínez Soria el más rentable en términos de audiencia de su catálogo, y sus películas se pueden ver en todas ellas, y también en la tele pública. Abuelo Made in Spain es la película más vista en la historia del programa Cine de Barrio, ya que el día de su emisión congregó a más de 5 millones de espectadores. En Tarazona, su pueblo natal, existe un museo sobre su figura y un festival de cine que se celebra todos los veranos y lleva su nombre. Un festival dedicado a la comedia, el género del que Paco Martínez Soria fue un maestro. El humor es el contrasentido de la tragedia. Sin tragedia no hay humor. Ese es el teatro que yo vengo haciendo 40 años. Es la resultante de ver la tragedia, o sea, la verdad, por amarga que sea, verla a través de un prisma color de rosa. Y con ese prisma de color de rosa, desde el que veía el mundo, Paco Martínez Soria nos regaló a todos un poco de felicidad. De paso, consiguió ser feliz él también. Hazlo feliz. Eso es lo que he hecho toda mi vida con todos los que se han acercado a mi lado. Yo por egoísmo, tú sabes el gusto que da tumbarse en la cama todas las noches, mandar una pierna a Francia, la otra a Inglaterra, quedarse dormido como un tronco sin remordimientos de conciencia. En el siguiente reportaje viajamos a la década de los 70 del siglo pasado. En aquellos años, coincidiendo con la muerte de Franco y el comienzo de la transición hacia la democracia, floreció en el cine español un nuevo y curioso subgénero cinematográfico, el cine de destape.
Los oyentes más jóvenes quizá no sepan muy bien de qué hablamos, o tal vez lo hayan oído mencionar de pasada, pero los veteranos como nosotros, que entonces vivíamos en plena adolescencia, recordamos perfectamente en qué consistió ese fenómeno que llenó las salas de cine españolas. En 1975 se autorizó en el cine español el desnudo. Usted le recibió casi desnuda. Estaba vestida, se lo juro. ¿Puede probarlo? No. Lástima. Según la norma aprobada, los desnudos fueron admitidos si así lo requería la unidad total del film, cuando no despertara pasiones en el espectador o cayera en la pornografía. ¿En esta hay masoquismo? Y yo qué sé, a mí no me hable de porquerías, qué cochinos. El reglamento de calificación cinematográfica era, por tanto, bastante ambiguo. Sí, claro, el reglamento, ya sé. Pero de vez en cuando conviene olvidar los reglamentos, ¿no? Esto dio pie a que cuando se preguntaba a una actriz si tenía que quitarse la ropa o no en su próximo largometraje, contestara invariablemente: me desnudaré si así lo exige el guión. El caso es que a partir de entonces se produjo en el cine patrio un auténtico despelote. Aprisa, quítate la ropa. No puedo más. Vamos a joder. Ángela, hija mía, ¿cómo estás? En muchas películas, casi sin venir a cuento, había un desnudo. Poneros cómodas. Hija, no seáis bestias. ¿Ha querido decir que os sentéis, no que os desnudéis? El director Mariano Ozores, que fue uno de los especialistas en el género, nos recordaba hace algunos años este curioso caso que vivió él mismo. Vamos, yo entregaba guiones y me decían, bueno, esto está muy bien, tienes que meter una escena con 2 tías en pelota. Pero hombre, ¿lo dices? ¿Te acuerdas que terminaste una película y te dijeron que tenías que ponerlo una vez terminada? En los liantes, y lo que tuve que hacer. El primer desnudo integral que se vio en el cine español lo protagonizó María José Cantudo en La trastienda, una película de Jorge Grau estrenada en 1975. A ti te bajo yo las bragas en cuanto me lo proponga. Menos lobos, Caperucita, necesito yo 20 como tú. Era una escena breve, de pasada, de apenas un par de segundos. El cuerpo de María José Cantudo se veía reflejado en un espejo, un desnudo que naturalmente dio mucho que hablar. No me entra en la cabeza, no tiene perdón de Dios. Dios mío, qué vergüenza. Pero ¿cómo se puede hacer una cosa así? Aunque los sectores más conservadores pusieron el grito en el cielo, pronto se comprobó que este tipo de películas tenía una gran aceptación entre el público. ¿Sabías que No desearás al vecino del quinto lleva recaudado más de 100 millones de pesetas desde su estreno y costó solo 6 millones de pesetas? Lo verde empieza en los Pirineos lleva recaudado 70 millones desde su estreno. El cine, Alfredo, el cine puede ser un gran negocio. Y es que después de tantos años de prohibición, para la mayoría del público, ver desnudos en los cines supuso una pequeña, inocente y también, por qué no decirlo, un tanto paleta forma de liberarse de tanta represión. Oiga, ¿y no estás en Palma uno fuerte? Venga ya, que es usted un obseso. En 1976, una actriz italiana elevaba el ánimo de los espectadores masculinos en España. Por la leche que mamé. Esto no es mujer, hermano, sino máquina de matar hombres. Era María Rosario Maggio y la película La Lozana Andaluza, dirigida por Vicente Escribá. Por mi vida que no vi una tal hermosura de cara ni más gentil cuerpo. Al comienzo del film, la protagonista se daba una sensual e inolvidable ducha. Cuerpo del mundo. Por mi vida que no vi nunca mejores carnes de mujer. El éxito del film fue tremendo y María Rosario Maggio siguió trabajando en el cine español en títulos como Visanteta, Estate quieta, El Virgo de Visanteta o Los locos vecinos del segundo. En España se fornica de noche y a escondidas, que ese es el único pecado que cuenta para los padres confesores. ¿Y está muy prohibido? Tan prohibido como practicado.
Una de las estrellas del cine español del Destape fue una mujer polaca, hija de padre ruso, que llegó a nuestro país en el año 1971. ¡Qué maciza estás, hija mía! No lo sabe usted bien. Era un bellezón de ojos verdes y rasgados y una boca sensual. Su nombre era totalmente impronunciable para los españoles: Roswitha Bartasha Smith-Honzar. Así que se lo cambió por otro más fácil y rotundo: Nadiuska. Aquí lo va a pasar usted bomba. Y nosotros lo digamos. Nadiuska se quedó entre nosotros y durante unos años no dejó de trabajar. Para que nos hagamos una idea de su productividad, en el año 1976 llegó a rodar hasta 7 películas. Es un trabajo como tantos. Yo aporto solo mi cuerpo y los demás ponen su imaginación. Fue descubierta para el cine por el director José Antonio de la Loma, pero debido a su nacionalidad tuvo problemas para quedarse legalmente en nuestro país. Os casáis y nos quedáis a vivir aquí hasta que encontréis piso. Gracias a un matrimonio arreglado, obtuvo la nacionalidad española. En casi todas las películas, debido a su fuerte acento ruso-polaco, era doblada, pero eso no importaba, era lo de menos. Nadiuska se convirtió en un mito erótico para los españoles en la década de los 70, una de las mujeres más deseadas de aquellos años. En cuanto me descuido un poco, ya me están achuchando. Que yo soy muy decente y a mí no me pone nadie la mano encima. Pero hubo muchas más estrellas del Destape. Por ejemplo, Agatha Liss o la que fue Miss Universo, Amparo Muñoz, Bárbara Rey, Victoria Vera. ¡Qué bien rematada estás! ¿Qué dices? Nada, nada. Elogios de mis tiempos. Es que cuando me excito me sale el lenguaje callejero. Muy nenita, nenita. Y hubo también algunas estrellas masculinas muy cotizadas para aquel tipo de cine. ¿Y Máximo Valverde? Verás, hay un pequeño problema. Esta mañana me ha llamado el representante diciéndome que van a hacer la próxima película de Pedro Lafraga. Nada, que no quiere trabajar con novatos. Ya sabes cómo son los artistas. Máximo Valverde, Patsy Andión. Muchas de estas películas tenían una clasificación especial, la S. Eran films que iban más allá del simple Destape y caían en un porno blando. ¿Por qué haces striptease? Muy sencillo. Un día conocí a un hombre que me ofreció trabajar como bailarina. Intimamos y vivimos juntos. Después la necesidad me obligó a desnudarme ante el público. El cine S también tuvo títulos muy pintorescos como Sueca bisexual, Busca semental. Pilar Miró, con su Ley del cine, acabó en 1983 con esta calificación, la S. Se aprobó la exhibición del cine porno o cine X y el Destape, como género o subgénero cinematográfico, fue poco a poco muriendo. El pozo se ha secado. El público español se fue cansando de tanto desnudo y de la ínfima calidad de aquellas películas. Muy sencillo. Las cosas empiezan un día y terminan otro. Y aquellas actrices tuvieron que renovar su imagen y hacer un cine, llamémosle, un poco más serio. Aunque yo espero también hacer otro tipo de cine. Porque una cosa es desnudarse en las películas, que normalmente los guiones lo exigen, pero otras que no tienen argumento. Y yo necesito argumento. Cine de actriz a actriz. Y tuvieron desigual suerte. En 1982, Nadiuska hizo, por ejemplo, una pequeña aparición en Conan el Bárbaro. Ella es la madre de Conan niño, que interpretó Jorge Sanz. Sí, esa a la que le cortaban la cabeza. Su carrera ya estaba en una irrefrenable cuesta abajo. ¿Por qué abandonó el mundo del cine? Es una historia larga y complicada. Resulta increíble. Tenía el éxito en sus manos. María José Cantudo se dedicó al mundo teatral, más en concreto a la revista musical. Agatha Liss siguió trabajando en el cine haciendo pequeños papeles. La vimos, por ejemplo, en Los Santos Inocentes de Mario Camus, A las órdenes de Carlos Saura en Taxi o de Fernando León en Familia, en donde coincidió con Amparo Muñoz, la ex Miss Universo, otra de esas reinas del Destape que falleció en 2011. Así fue esta curiosa época que vivió hace 40 años el cine en nuestro país. ¡Y viva España! ¡Preciosa!
El último reportaje de este especial gira en torno a Pedro Almodóvar. El director manchego ha recurrido varias veces a sus propios recuerdos de infancia y juventud en películas como Dolor y Gloria, La mala educación o Volver. Nosotros también vamos a volver la vista atrás para contaros cómo fueron los comienzos de Almodóvar. 5:15 de la tarde y aquí está esa maravillosa mujer, Estrellita Castro, con todo su tronío cantando una canción impresionante. Mi jaca. Esta es la España rural de los 50. Las mujeres visten de negro, los 600 son las máquinas más sofisticadas de las carreteras y la radio vomita seriales, boleros y coplas. En un pueblo de La Mancha, Calzada de Calatrava, vive Pedro Almodóvar, un chaval regordete, espabilado y fantasioso que ya desde pequeño lo tenía muy claro. Su madre recordaba aquella obsesión infantil. El crío quería ser director de cine. Desde que tenía 10 años. Decía, yo tengo que ser director de cine, porque es que le gustaba muchísimo la vida de Ava Gardner. Cuando empezó también Sara Montiel, guardaba las estampitas que venían en el chocolate. En 1967, con 17 años, Pedro llega a Madrid. El éxito de taquilla ese año es la película Los chicos con las chicas, que protagonizaban los Bravos, y el look de moda entre los jóvenes es bastante greñoso. En un par de meses, Pedro ya es un hippie con melena por los hombros y pantalones de campana. Pero mientras tanto, del pueblo le llegan cartas y más cartas. Espero que estéis bien. Nosotros aquí bien, gracias a Dios. Son cartas de la familia que le quiere meter en cintura. Menos hipismo, menos sueños de cine y más seriedad. Pedro necesita un trabajo y, como es un chico listo, se presenta a las oposiciones de administrativo en la Telefónica y aprueba. Mire usted, señor Gutiérrez, el chico este cantra nuevo, que mire, es un hippie, mire usted la greña que tiene, yo no le quiero mi negociado. Al jefe del departamento no le gusta su aspecto, pero Pedro es cumplidor y trabaja bien. Voy a poner la radio. 7:30 de la mañana y empezamos con el ritmo frenético de Deep Purple, Smoke on the Water. Durante la década de los 70, Almodóvar echa las mañanas en la Telefónica y por la tarde se dedica a rodar cortos en Super 8. La cámara es de un amigo, pero los guiones son suyos. De esta época hay ya títulos que delatan contenido atrevidos, como Dos putas o Una historia de amor que termina en boda o Sexo va, sexo viene. En 1978, con un poco más de película virgen, consigue incluso rodar un largometraje. Eso sí, totalmente amateur. Se titula Folle, folle, follemetín. Y aquí tenemos a la pareja de esta bonita historia, en fin, haciendo el amor, porque no en vano son pareja desde hace bastante tiempo. Y aquí Eugenio le dice a María, siento tanto no poder verte, pero mira, no me puedo quejar. Te tengo a ti y tengo la guitarra. Como no tenía presupuesto para sonorizarlo, él mismo explica lo que ocurre en pantalla y reproduce los diálogos de todos los personajes en las proyecciones que organiza en casa de sus amigos. A estas alturas, Pedro Almodóvar es ya un personaje difícil de ignorar. Además, hace de extra en algunas películas como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? O Un hombre llamado Flor de Otoño. E incluso pone la voz al personaje que interpreta Elena Fernán Gómez en Arrebato, la película de Iván Zulueta. Descuelgas el teléfono, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pasa, tío? Mira, llórate. ¿A que no sabes de dónde vengo, eh? Vete, no quiero... Ay, pero ¿por qué me tratas así? ¿Es que estás con el mono? ¿Qué oye? También consigue un papelito en una obra teatral donde conoce a Carmen Maura. Pedro le cuenta sus historias, le lee los guiones de sus cortometrajes y esta le anima para que dirija un largo. Yo lo leo y me pareció un poco ordinario, pero genial. Porque a mí Pedro siempre me parecía un poco ordinario. Y le decía, hijo Pedro, y no podíamos quitar esta ordinariedad. Decía, no, que no te creas, no es tan ordinario. Y siempre me acababa convenciendo, pero yo al principio... Pero me gustaba tanto la historia, me parecía tan gracioso. Y ahora, nuestro concurso, Elecciones Generales. La gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta será nombrado rey del resto de la noche. Pedro había escrito un guión para un corto titulado Erecciones Generales que se convertiría en el germen de su primera película, Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Carmen
Maura y Félix Rotaeta, otro actor amigo, reunieron entre sus conocidos un presupuesto de 500.000 pesetas. El rodaje se prolongó más de un año, rodando los fines de semana o cuando buenamente podían. Los actores no cobraban, se maquillaban ellos mismos y usaban sus propias ropas, y muchos de ellos no eran profesionales, sino amigos del director. Entre ellos, la cantante Alaska, que por entonces tenía 15 años y se ponía por primera vez delante de las cámaras. Pero le tenéis que obedecer, ¿eh? Porque además de vosotras mismas tenéis que actuar. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que no basta con quedarse así, palmada delante de la cámara. No solo tenéis que ser vosotras mismas, sino que tenéis que representar vuestros propios personajes. La escena más impactante de la película era esta. Vengo meándome. Espera, aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará. Un poco difícil sí que va a ser. Súbete a la silla. Levanta la pierna. Pepi la volví a ver unos años después y entonces me escandalizó mucho. Yo mismo dije, pero ¿cómo hemos podido hacer esto en el año 79-80? Me admiré mucho de nuestro atrevimiento. Porque justamente Pepi es que es una película que ahora mismo no haríamos, no nos atreveríamos a hacer. Por cierto, que Alaska era la guitarrista del grupo que aparecía en la película con miembros de Caca Deluxe y todavía no cantaba. Empezó a cantar porque Pedro se lo pidió en esta escena. Te quiero porque eres sucia, guarra, puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. La película se proyecta en el Festival de San Sebastián en una sección fuera de concurso, repleta de fallos, cutre y ordinaria. Algunos críticos, como Diego Galán, sin embargo, supieron ver la frescura y el humor que atesoraba. Recuerdo que quienes fuimos a verla nos pellizcábamos en la butaca porque no dábamos crédito a estar viendo aquella película tan desenfadada, tan desvergonzada, tan corrosiva, tan divertida. Pepi, Luz y Ivonne se convirtió en un fenómeno de culto, llenando durante 3 años las sesiones de madrugada de los cines Alfabil de Madrid. Y en 1982, Almodóvar rueda su segundo largometraje, Laberinto de Pasiones. Voy a snifar un poquito de esmalte. ¡Ah, toma bonita! ¡Qué overdose! Vivo en continua temporada de rebajas. Pero Pedro no solo hace películas, también se le puede ver en Picardías o con Bata de Cola, cantando a dúo con su compañero Fanny McNamara en los locales de la noche madrileña. Yo, por ejemplo, con respecto al periodo anterior, es decir, el franquismo, mi venganza personal ha sido hacer cine, comportarme, hablar, vivir como si realmente no hubiera existido. También escribe relatos para revistas y periódicos, crea fotonovelas y se desfoga escribiendo las memorias falsas de un personaje con el que se identifica 100%. Me llamo Patti Difusa y pertenezco a ese tipo de mujeres que protagonizan la época en la que viven. Mi profesión, soy sex symbol internacional o estrella internacional del porno. Almodóvar va entrando poco a poco en el Star System español, rueda Entre tinieblas y en 1984 la película que le consagra como cineasta, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Deme dexedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios. Tendrá el síndrome. ¿Y qué es eso? Mire, señora, vaya al médico, dígale que es drogadicta y que les tienda una receta. ¿Yo drogadicta? A partir de entonces, cada nuevo estreno de Almodóvar se convertirá en un acontecimiento. Y ahora yo creo que es una cosa como ansiedad, o sea, y de verdad que a mí no me halaga mucho lo que, como te he dicho, esta ansiedad que hay como a ver qué película hago, porque provoca una tensión en el espectador que no creo que sea el estado de ánimo ideal para ver una película. El resto de la historia ya la conocéis. El éxito nacional e internacional, los Oscar, los Goya, los festivales, el Premio Príncipe de Asturias y un puñado de películas que forman parte ya de la historia de nuestro cine. Viniendo del underground, Pedro Almodóvar se ha convertido en un personaje imprescindible del cine español, y ahí sigue, amado y elogiado por muchos, pero también odiado y criticado por otros. Ahora ya no escandaliza tanto, está más reposado, pero no por ello menos entregado a la pasión de su vida, el cine. Últimamente soy muy consciente del paso del tiempo. Se me ha pasado demasiado rápido. O sea, desde que cantaba con Fabio McNamara en el Rocola hasta recibir el Premio Príncipe de Asturias, fíjate si han pasado cosas en mi vida y han cambiado. Sigo siendo el mismo, pero he cambiado muchísimo. Cada más por aquí, lo que no es por allá.
y a dónde voy. ¿Quién es él y a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿De dónde viene y qué planes tiene? Gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, eres de Teherán. Calamares por aquí, boquerones por allá. Calamares por aquí, boquerones por allá. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues con Pedro Almodóvar termina este especial que hemos dedicado al cine español y termina también la serie veraniega de Sucedió una noche colección que os hemos ofrecido en el último mes y medio. La semana que viene comienza la nueva temporada de Sucedió una noche, la número 11 ya desde que arrancáramos allá por septiembre de 2015. Jack Bourbon volverá con una nueva sección y tendremos alguna novedad que otra más, aunque en esencia el programa seguirá siendo el mismo. Mismo estilo, nuestro estilo de hacer radio de siempre y nuestras secciones habituales. Ahora nos vamos a despedir con más música. Si al principio sonaba el tema musical de Plácido, de Berlanga, como uno de los mejores títulos de la historia de nuestro cine, vamos a terminar con la película que hace unos años fue votada por el público como la mejor de los últimos 70 años, en una encuesta realizada por el Festival de Valladolid en las redes sociales y que no es otra que Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Su tema musical, compuesto por José Nieto, está sonando de fondo, pero vamos a terminar con una de sus canciones, la que el maestro del pueblo cantaba con sus alumnos para enseñarles cómo funciona el órgano corazón. Y nada más, un saludo de Elio Castro y de Antonio Martínez, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¡Chao! En el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor, solo es una víscera, se llama sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Let's go, please. Causa admiración. Sus dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas. Pues si algún día poco a poco deja de latir, prepárate que te vas a morir. ¡Qué mal! ¡Qué complicación! Time. ¡Qué complicación! ¡Aleluya! ¡Qué complicación! Si se te para el corazón. Tic, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, late el corazón. Arteria carótida, válvula mitral, el callado aórtico, se encuentra ventricular, válvula tricuspide, aurícula derecha, aorta descendente, arteria supraizquierda. Oh, yeah. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.